Vaya, ¿cuánto tiempo, no? Hoy volvemos con la serie Expandido todo el día. La serie ha subido cambios. Los videos explicarán lo que se construye en él. ¡Exakit! Hey, bienvenidos a Exakit. Nos encontramos en la serie Expandido todo el día en el episodio número 4. Como vieron en el título y en la miniatura, haremos la entrada de una mina. Y ahora mismo vamos con el video. Antes, like y suscripción, por favor. Dale, sé que lo quieres. Pues bueno, ahora reparo este bloque que rompí. Lo reparo. Bueno, ya hemos llegado al lugar de construcción. Y ahora mismo le muestro los materiales que usaremos. Usaremos una antorcha, un bloque de redstone, una palanca, una baldosa de doble, una piedra, una vía propulsada, un bloque de hierro, una escotilla de abeto, valla de doble oscuro, madera de abeto, mineral de hierro, mineral de carbón, mineral de cobre, oro, redstone. Y por eso que sigue, lápiz lazuli y por último diamante. Todo esto lo llevaremos a nuestro inventario. ¿Y ese zombie? ¿Dónde está? Pues... bueno. Bien, nos vamos abajo. Llegamos. Por cierto, si algún material que no tengo lo necesito, lo agarraré por acá. Bien. Necesito una poción de visión nocturna para ver acá. Bien, perfecto. Este es otro cofre que no nos importa ahora mismo. Muy bien, así que necesitaremos estos dos materiales que no tengo, no sé por qué no los puse. Muy buena pregunta, que es una valla de doble y un bloque de madera. Con esta forma, lo haremos de ese lado y de este lado pondremos esto, no, haremos lo mismo excepto que un bloque más profundo. ¿Por qué? Porque estos dos se nos van, chao. Creo que deberías decir 6. No sé. Igual. Lo que sigue es romper de este a este hacia arriba. Así que un pequeño corte y nos vemos. Muy bien. Hemos roto ya esta cantidad de bloques, creo que exagerada. Y lo que haremos ahora va a ser agarrar, mejor dicho, tirar esto. Y las losas. Usaremos las losas. Una vía propulsada. Vías. Y un bloque de redstone. Listo. Y creo que algo más. Bloque de hierro también. Con el bloque de hierro. ¿Qué hacemos con el bloque de hierro? Muy buena pregunta. Recuerdo. Sí. Haremos un marco de hierro. Ya volvemos. Con el marco. Bueno, una vez hecho el marco, lo que haremos será tirarlo 3 bloques para abajo. Cortecito y volvemos. ¿Cuántos cortes? Muchos. Bueno, hemos vuelto del cortecito. Y pues bueno, una vez hecho eso, nos vamos acá abajo. Y con las vías ponemos una acá, otra acá. Y luego usamos una palanca, se me olvidó. Y la ponemos acá en el medio. Ya verán para qué. Este método no sé dónde lo descubrí, pero igual. Lo descubrí creo que yo mismo. O sea, para que cambie de dirección. Y hacemos el mismo truco acá y ponemos una palanca. ¿Ven? Tuki tuki. Pondremos una vía normal acá. Una losa acá. Vamos a ver. Una vía propulsada acá. No, un bloque de redstone y una vía propulsada. Y acá pondremos una losa, una vía normal. Una losa, una vía normal. Otra losa y una vía propulsada. Sí, sí, pero para eso un bloque de redstone y una vía propulsada. Acá hago una losa y una vía normal. Y por acá... No, por acá no era. ¿Por dónde era? Sí, era por acá. Así que rompo esto y pongo una vía propulsada. Dos bloques, rompemos ese 3×2 y ponemos una vía propulsada y un bloque de redstone. Una vía normal para las curvas. Y ahora haremos esto. Uno más. No, esto no va así.
Bueno, no sé. No me acuerdo muy bien. Esto y esto. Y repetimos este proceso, así, hasta llegar allá arriba. Cortecito. Bueno, una vez hecho todo eso, nos volvemos para acá abajo y... Por esto puse esos dos bloques. No puede ser. Tendré que cambiar todo. Corté. Bueno, una vez vuelto, con el navegador ya solucionado, nos vamos para abajo y todo. ¿Y qué hacemos? Pues bueno, ponemos vías propulsadas menos en las esquinas. En las esquinas no van. Y otro error. Corte. No puede ser. Bueno, hemos vuelto del cortecito porque no podemos poner esas vías propulsadas, pero una vez hecho eso, seguimos para arriba, todo normal. Cortecito. Muy bien. Ahora, una vez hecho eso, en las esquinas tenemos que poner sí o sí vías normales. Una vez hecho. No puede ser. ¿Por qué no me doy cuenta de esto? Bueno, una vez solucionado el error, ponemos vías normales. Acá, mejor dicho, vías propulsadas y ahora vías normales. Y... No, el efecto de posición. No. Ahí está. Y una vía normal acá. Bien, perfecto. Muy bien, ahora bajamos hasta abajo de todo. Y en la posición que quieran, mientras esté dentro de las vías, pongan un bloque de redstone para que se... No sé, bueno. Una vez hecho eso, luego, pues lo que haremos será usar antorchas para iluminar todo ese espacio. O sea, iluminar el espacio que hay entre la mina y las áreas de arriba. Si se entendió bien, me encantaría que se hubiera entendido bien, que no sé si lo expliqué bien, pero como ven se está iluminando y así no aparece ningún mod. ¿Cómo se dice? No es un mod, es un... Monstruos, no aparecen monstruos. Muy bien, una vez hecho todo esto, ya hemos terminado con nuestra parte. Así que probaremos qué tal funciona con un carrito. Si funciona bien, es que lo han hecho bien. Debería de hacer más o menos como esto. Vamos a ver cómo funciona. ¡Oh! ¡Está hermoso! ¡Hermoso! 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 ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué pasó acá? ¡Oh! ¡Ah! Fuera. Bien. Muy bien. Una vez deshechos del carrito, porque creo que era más de entretenimiento y de diversión, acabamos un bloque de madera, no me acuerdo cómo se decía, y una valla de doble... No, ahora ponemos solo la madera de abeto. Y la ponemos un marco alrededor del marco de hierro. Para tener una base. Sobre todo una base es muy necesaria para esto. Y así podremos marcar el resto de la superficie. Tuki tuki tuki. Y tuki 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 tuki. Bien. Una vez hecho el marco, lo que haremos va a ser... ¿Qué era lo que teníamos que hacer después de esto? Muy buena pregunta. Es verdad. Pero... No, esto no era... era tirar de un lado para adelante una cantidad de bloques que no me acuerdo muy bien. Muy bien, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bloques para acá a partir del marco de madera. En total serían... ¿Cuántos bloques serían? No me acuerdo, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 bloques. Así que de esta esquina para allá tiramos 17 bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Un pequeño error. Y bueno, ahora tenemos que hacer que ambas esquinas se junten en un punto... No, ¿cómo se...? En un punto predestinado. No sé cómo se dice. No me acuerdo cómo se dice. Pero igual, que se junten en un punto fijo. Así armamos un cuadrado.
Qué raro, Minecraft es un cuadrado. Minecraft está lleno de cuadrados. Y es un mundo cuadrado. ¿Y hacemos un cuadrado? ¿Qué estamos haciendo ahora? Mejor dicho, ¿qué nos estamos preguntando? Bueno, no sé. Pero igual. Todo esto habrá que rellenarlo con madera de abeto. Así es, con maderita de abetito. Cortecito y volvemos. Ya hemos rellenado toda la parte de abeto. Y pues está afuera. Y usamos unas vías para hacer un mecanismo. Mejor dicho, un lugar en el cual los vagones irán. Acá van unas y acá van otras. Muy bien. Y acá se extiende para acá. Tuki, 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 tuki. Bien. Ahora acá hacemos esto. O sea, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hasta acá. Y ponemos con una palanca. Los ponemos acá, en medio. Tuki. Y no acá. Pero acá sí. Como ven, tuki, tuki, tuki. Si es que les funciona, bien hecho. Lo han hecho perfecto. Ahora lo pondremos esto acá. No, esto no. Esto acá y perfecto. Y no. Pequeño error de cálculo. Tuki. Acá. Tuki, tuki. No, esto así. Bien. Y pondremos palancas. Tuki y tuki. No, esto no. Bien. Creo que aprovecharé para hacer otro espacio más. Que hay aprovechando que hay palancas ahí. Así que tuki. Bueno, no, eso no nos importa mucho. Tuki. No. Le dejo un espacio porque si no pasaría eso. Así que ya saben por qué hago eso. Y listo. Bien. Ahora creo que nos falta algo. Ah, ya me acordé. Una escotilla. ¿Para qué? Para que cuando los vagones vengan no se salgan de las vías. Así es. Así es. Y así queda, ¿no? Estéticamente hermoso. Porque no encontré otra cosa. Pero bueno, quedó hermoso. Si queda bien y me gusta, se pone así. Bueno, sí. Ahora vienen temas de los minerales, que es algo especial. ¿Por qué? Ah, y una escotilla más. Muchas más. ¿Por qué? Porque los minerales más comunes, por ejemplo el hierro, estarán en una cantidad moderada, o sea, normal, porque son comunes de encontrar, pero tienen su dificultad. Bien, ahí está. Bien. Mientras que el carbón, que es aún creo que un poco más fácil de encontrar que el hierro, va en otra cantidad. A ver. Esto de espacio lo dejo para que las escotillas no se pueden poner dos en un bloque, no se puede. Y acá el carbón creo que lo pondré en menor cantidad. Porque yo... No, un poco más. Bien. Eso sí, el cobre no sé por qué, pero yo he jugado una partida survival en Minecraft y encontré toneladas de cobre por todas partes. Por tanto, el cobre debe estar en mayor cantidad. Los minerales deberían de estar enumerados así. Los que aparecen más deben de estar en mayor cantidad, y los que aparecen menos en menor. Así se deben enumerar. Pueden poner la cantidad que quieran. Es su gusto, como quieran ustedes. Yo solamente estoy expresando mi manera de hacer la mina. La entrada y salida de la mina, perdón. En el siguiente episodio haré la mina en sí. ¿Ok? Bien, perfecto. Muy bien, la verdad esto en poca cantidad porque es algo difícil de encontrar. Y el diamante... Lapislazos y diamante, ¿no? No entra. Solo diamante. No, acá no. Acá. Ponemos muy pocos sobres porque es muy difícil de encontrar el diamante. Bien. Lo siento, las pilas no hubo lugar. Muy bien, toque. Ahora el último será la valla de doble oscuro. El último objeto.
Y lo pondremos en los bordes. Para tener seguridad, para que no vengan mods de la nada y que se empiecen a comer a los trabajadores. Mods, no, monstruos. Si alguien en los comentarios me puede decir cómo se pronuncia los monstruos que aparecen, que se dicen mods o... No, mods, no... No me acuerdo. Pero igual. Bien, bien, bien. Perfecto. Está quedando hermoso. Aunque creo que me estoy olvidando de algo. Algo importante. Algo único. Importantísimo. La salida. Por supuesto, toda entrada de la mina tiene que tener una salida. ¿Y dónde ponemos la salida? Acá. Listo, salida hecha. Y así, damas y caballeros, es como se hace una mina. Y hemos terminado. ¿Y eso qué es? ¿Qué es eso?